les decía, el seminario del día de hoy está a cargo del maestro en ciencias Maximiliano Ibarra Navarro. Me voy a permitir leer unas líneas que describen la trayectoria que ha tenido Max en su formación académica. Bueno, Maximiliano es originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila, licenciado en Matemáticas Aplicadas, egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de aquí de la UADEC y maestro en Ciencia de Datos y Optimización por la maestría en Ciencia de Datos y Optimización que oferta el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UADEC. Sus intereses académicos incluyen la modelación matemática, cadena de suministro, optimización multiobjetivo y así como algoritmos metaheurísticos y mateheurísticos. Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales, en talleres y ha dado entrevistas en programas de radio como Comienza el Día de la UADEC. Maximiliano realizó una estancia en la Universidad de La Laguna, en España. Es ganador del premio a la mejor tesis en investigación de operaciones 2022, nivel licenciatura, por parte de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, la ESMIO. Además, obtuvo la Presea Lobo 2023 a nivel posgrado por méritos académicos. Actualmente es uno de los 3 finalistas en el premio a la mejor tesis en investigación de operaciones 2025, nivel maestría por la ESMIO. Ahorita se encuentra desempeñándose como asesor del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el IEC. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos las gracias a Maximiliano por aceptar participar en el seminario del día de hoy. Y bueno, adelante, Max, con tu plática. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. De hecho, es un poquito extraño porque como tengo muchas cosas, mucha producción, y mucho público. Lo que quiero iniciar en esa plática es, primero, saber qué es la pérdida y desperdicio de alimentos. Bueno, la pérdida y desperdicio de alimentos se refiere a todos aquellos productos que pierden su calidad o ya no los logramos encontrar, que no llegan a las mesas de nosotros para nuestro consumo. La pérdida y desperdicio de alimentos tiene un impacto significativo a nivel mundial. Particularmente en México tenemos los datos de que 30 millones de toneladas de alimentos al año se pierden o se desperdician, ya sea que en el momento de la producción de los alimentos no llega o en la parte de los minoristas hacia nuestras casas, nosotros los desperdiciamos. También producir estos alimentos requiere varios recursos que se están utilizando. Entre ellos, pues lo que nosotros generamos al no consumir estas cantidades de alimentos es que el 40% primero que representa el 40% de la producción y para producir esta cantidad equivale al consumo de agua de 2.4 años y las emisiones son equivalentes a las flotas vehiculares de la Ciudad de México, de Jalisco, de Nuevo León. Y no solamente tiene impactos ambientales, sino que también tiene impactos sociales. En México tenemos el dato de que 55 millones de personas viven en la pobreza, de las cuales 28.6 millones padecen una inseguridad alimentaria y 10 millones padecen de hambre crónica. Entonces, bueno, la pérdida de desperdicio de alimentos tiene un impacto significativo a nivel ambiental y a nivel social. Nosotros hemos participado, el Centro de Investigación, en un proyecto Profides, alrededor del 2018 con alrededor de 8 universidades nacionales extranjeras para realizar un proyecto que consiste en elaborar alimentos tipo snack como el que se encuentra aquí, utilizando los residuos agroindustriales que se encuentran en la región, por ejemplo, la manzana, la uva y la tuna, para producir alimentos y que estos sean llevados hacia los estudiantes de educación preescolar y básica con el fin de mitigar los problemas de obesidad infantil. Entonces, esta investigación, bueno, antes de abordar precisamente cuáles son los objetivos, lo que quiero abordar es que la pérdida y desperdicio de alimentos tiene una importancia en el área de la optimización porque la mayoría de estas pérdidas se realizan en la cadena de valor o en la cadena de suministro. Entonces, nosotros mediante la optimización lo que logramos es integrar los actores de la cadena de suministro para este tipo de problemas. Cuando hablamos ya de productos perecederos que están susceptibles a la caducidad, que no están disponibles todos los periodos de tiempo, hablamos de las siguientes características de disponibilidad de la materia prima. A eso me refiero a que, por ejemplo, nosotros sabemos que ahorita estamos en temporada de manzana.
que muchos tomaron fotos acá en Arteaga. Entonces, ahorita sabemos que sí hay manzanas y que están disponibles, en otros periodos de tiempo no. Bueno, en otros meses, si ustedes lo quieren ver, y algunos productos no están disponibles ahorita. Pero con eso nos referimos a la temporalidad, y aparte de que hablamos de múltiples productos, ¿sí? Con esto me refiero a que tenemos diferentes tipos de materias primas, ¿no? Tenemos unos que nos producen manzana, otro tipo de productos como la uva, otro tipo de productos como la tuna que están aquí en la región. Y lo importante de estos problemas es que radica una transformación de la materia prima. Es decir, en la elaboración de alimentos surgen procesos en los que se van cambiando las cantidades de lo que estamos produciendo. Entonces, el objetivo de este estudio, buscamos estudiar el compromiso de los costos y las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Después de ello vamos a diseñar, implementar y analizar los modelos matemáticos de algoritmos para poder resolver el problema. Vamos a comparar estas soluciones en términos de la eficiencia y la calidad. Y por último, vamos a resolver una instancia representativa de caso de estudio para el sureste de Coahuila. Entonces, con esta diapositiva, esto es cómo funciona la optimización multiobjetivo. Tenemos el espacio de variables de decisión de este lado, que cada uno de esos puntos representa un vector solución de cualquier problema que nosotros estemos trabajando. Y son factibles. Entonces nosotros evaluamos cada una de estas soluciones en términos de las funciones de objetivo que tengamos. En este caso, viene aquí de manera muy ad hoc, que es para dos funciones de objetivo, y estamos trabajando un problema de minimizar F1 y minimizar F2. Quiero minimizar ambas, entonces si yo evalúo, por ejemplo, este punto de aquí, puedes obtener el valor de acá, y si tú evalúas el punto de acá, se obtiene uno de estos de acá. Lo importante de aquí es que nosotros queremos obtener esta frontera de Pareto. Esta frontera de Pareto, si se fijan, son soluciones que minimizan tanto F1 como F2, o las funciones de objetivo que tengamos. ¿Sí? Entonces, lo primero es que resolver un problema de optimización biobjetivo, multiobjetivo, es que nosotros queremos encontrar una frontera de Pareto, un conjunto de soluciones no dominadas. Y lo segundo es que si yo quiero revisar este punto, por ejemplo, de aquí, hay que estar reconociendo que hay un vector de soluciones asociados que está acá, que es factible, que tenemos que acceder a ellos. ¿Sí? Entonces, ahora sí el problema es este que se presenta aquí. Es una cadena de suministro lineal que tiene 4 etapas: proveedores, centros de recolección, plantas y bodegas, y es de 3 niveles, ¿no? Voy a decir, nivel 1 va a ser de mis proveedores a centros de recolección, nivel 2 de centros de recolección a plantas, y nivel 3 de plantas a bodegas. ¿Sí? También tenemos diferentes productos que son transformados a lo largo de la cadena. Tenemos aquí los proveedores, que son de diferentes tipos de materia prima, ¿no? Unos de manzana, algunos son de uva, otros de tuna, y estos, pues son indistintos, ¿no? O sea, cada proveedor nada más produce manzana, otro proveedor nada más tiene tuna, otro proveedor nada más tiene tuna, y estos tienen residuos agroindustriales, que son los que no se utilizan para su venta, ya sea porque tiene una demanda muy alta. Estos son enviados mientras vehículos con cierta capacidad hacia los centros de recolección. Y estos centros de recolección tienen una capacidad en términos de estos residuos agroindustriales. En estos centros de recolección lo que pasa es que los productos se almacenan a temperaturas bajas para que no pierdan la calidad y no se degraden. Y después de ellos reciben un preprocesamiento donde se transforman los residuos agroindustriales a residuos agroindustriales limpios, que son estos que están en azul. Una vez que se obtienen esos residuos agroindustriales limpios, se envían con vehículos con cierta capacidad hacia las plantas, que también tienen una capacidad en términos de mis residuos limpios, donde una vez que llegan son elaborados mediante una máquina de extrusión, que es como esta que está aquí, que es una máquina que va girando y va calentando los productos para elaborar las barritas. Y una vez que se obtienen las barritas con productos tipo snack, se envían mediante vehículos con cierta capacidad hacia las bodegas, donde las bodegas, de ahí ya después se realiza un problema de ruteo donde se entrega hacia las escuelas. Pero la cadena que estamos trabajando llega a las bodegas. Entonces, ¿qué características podemos mostrar? Primero, que es multiproducto, es decir, tengo diferentes tipos de materia prima, tengo múltiples transformaciones en los centros de recolección en las plantas, tengo múltiples periodos de tiempo, es decir, cuando uno lo piensa resolver el problema,
A veces sí puedo tener la manzana este mes, si uno lo piensa mensualmente, en diciembre puede que no. También tenemos la disponibilidad de la materia. Los múltiples periodos de tiempo y la disponibilidad de la materia prima. Nosotros aquí estamos trabajando un problema de flujos y problema de asignación de vehículos entre cada uno de los tres niveles, ¿no? De proveedores y centros, centros de plantas, plantas y bodegas. También tenemos un problema de ubicación de instalaciones donde vamos a querer abrir los centros de recolección con distintos tamaños y las plantas para diferentes tipos de materia prima. Y en las bodegas vamos a trabajar un problema de inventario. Ahora, ¿cuáles son las relaciones de todas estas características al momento de tratarlo de visualizar? Es que, por ejemplo, yo tengo este periodo de tiempo y tengo los proveedores aquí disponibles por cada mes, ¿no? Y puedo pensar que este es enero, este es febrero, son los proveedores de marzo, de abril, y si se fijan, unos sí están disponibles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que la manzana está disponible en mayo, en junio, que la uva está también en marzo, abril y mayo, pero si nosotros nos fijamos, tenemos periodo de tiempo en el que, por ejemplo, aquí no tenemos proveedores de uva disponibles, que es en febrero. Entonces, lo que necesitamos hacer, o lo que se contempla en el problema de inventarios, es que nosotros tengamos la posibilidad de que en otros periodos de tiempo, ver si yo puedo suplir la demanda que voy a estar requiriendo en esa bodega. ¿Sí? Entonces, cada producto terminado va a llegar a una bodega, entonces lo que buscamos es cumplir la demanda. Si envío de más, se ve como exceso, y si envío de menos, va a ser escasez del producto. ¿Sí? Y así es como se debe ver una solución. Tengo los proveedores, centros de recolección, plantas y bodegas. Yo lo que voy a determinar son los arcos que están aquí, los tipos de vehículos que voy a utilizar. Estos, si me fijan, es para un periodo de tiempo. Este proveedor, estos son de tuna y de manzana, por ejemplo. Este no está disponible. Mira, el tamaño del centro de recolección, los dos, las plantas que se abrieron, y aquí sobre las bodegas tengo marcados como excesos o escasez dependiendo del tipo de materia prima. Entonces, pues ahora sí, al modelar, tenemos que en los problemas de optimización definimos conjuntos, variables y parámetros. Entonces, los conjuntos del problema que queremos resolver, es como tenemos mis conjuntos de proveedores, centros de recolección, plantas y bodegas, y además tengo otros conjuntos como tipos de materia prima, tamaño de apertura de los centros de recolección, tipo de vehículos por cada uno de los niveles, y un conjunto que me indica los periodos de tiempo sobre los que los voy a ir resolviendo. Y estas son las variables que estamos trabajando. Son variables de flujo de productos, estos son en kilogramos y estos son en barrita. Tenemos apertura, que son variables binarias, son la O y la Pi. Tenemos variables de exceso y faltante sobre las bodegas, y tenemos uso de unidades vehiculares, que son variables enteras, que están sobre cada uno de los niveles. ¿Sí? Este diagrama es muy sencillo al momento de ver las letras, porque pueden identificar si es entre un nivel o si es entre una etapa. Y esto mismo sucede con los parámetros, en realidad son muchos. Y bueno, lo importante aquí es que toda esta es información y son datos que se van obteniendo. Y lo que buscamos es minimizar los costos de transporte en los tres niveles por la cantidad de productos que traslademos y por la cantidad de vehículos que vayamos a utilizar. Los costos de producción y los costos fijos que suceden tanto en los centros de recolección como en las plantas, y los costos de exceso y de faltante de productos tipo SNAC que suceden en las bodegas. Y como segunda función objetivo, buscamos minimizar las emisiones de dióxido de carbono por el uso de vehículos y por la cantidad de productos transportados. En los programas de optimización, pues tenemos que modelar y ir haciendo varias cosas, pero en realidad estos problemas de cadena de suministros tienen unas restricciones pues, bastante un poco complejas ya para la cantidad de variables que tengamos. Entonces, de manera muy breve, estas son restricciones que se utilizan para cumplir la satisfacción de la demanda. Tenemos restricciones para balance de flujos entre los niveles. Tenemos restricciones de capacidad, o sea, cuánto producto puede enviar. Tenemos la restricción de apertura de los centros de recolección, que si quiero abrir un centro de recolección va a ser para un único tamaño N. Tenemos también restricciones de capacidad de los vehículos, que no podemos cargar vehículos, no podemos sobrepasar su capacidad. Y tengo las restricciones de la naturaleza de mis variables, que son las de flujo, las de decisión, de unidades vehiculares y las de variables de peso. Entonces, nuestro modelo es capaz de hacer decisiones en todas estas clases de variables.
pues es un modelo ya muy extenso, ¿sí? De manera muy breve. Lo que hemos dicho hasta aquí cuando empezamos a dar letras es que estamos trabajando con un problema de programación lineal dinámica, que es mi objetivo, que estoy buscando minimizar la función 1, que son los costos totales de operación, y minimizar la función 2, que son las emisiones de CO2 vehiculares. ¿Sí? Es un problema robusto y tengo muchas decisiones que tengo que ir resolviendo. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a utilizar dos métodos que se basan en programación matemática, que es sumas ponderadas normalizadas y epsilon restricción. Son programados en C++ y yo utilicé el software de Simplex y vamos a estar trabajando con esta instancia de prueba que tiene estas características, pero de manera muy breve, si se fijan, este método es sumas ponderadas normalizadas y este método es epsilon restricción. Si se fijan aquí, para la implementación de sumas ponderadas normalizadas, tenemos que encontrar los valores máximos y mínimos de cada función objetivo para de esta forma normalizarlos aquí, que significan es un valor numérico lo que vamos a obtener. Aquí los pesos, la suma de los pesos debe dar 1 y son valores mayores o iguales. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos haciendo es que definimos un tamaño de paso, alfa, que es el recorrido que va haciendo los valores de los pesos para ir obteniendo los puntos de nuestro conjunto de soluciones no dominadas. Y para el método de epsilon restricción, minimizamos una función objetivo, de lo cual obtenemos un valor numérico, y la otra función la mandamos como restricción, como un valor menor o igual a epsilon, donde epsilon va a tomar primero el valor máximo que toma F2, y después se va reduciendo con un tamaño de paso alfa que es de 1000. ¿Sí? Entonces, de estas dos maneras podemos obtener los frentes de Pareto, los conjuntos de soluciones no dominadas, que son los que se muestran enseguida. Este es nuestro espacio de funciones objetivo. Este es F1 y esta va a ser el gran. ¿Sí? Como le indica ahí. Tenemos los enfoques de solución, que de hecho una restricción, que son todos los puntos que están haciendo cita, y sumas ponderadas, que son los 4 puntos que están aquí en. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver primero, aquí tenemos algunas métricas de las que estamos trabajando. El tiempo de ejecución de obtención de todo el frente de Pareto, los puntos obtenidos, el promedio obtenido de cada frente de Pareto y el por volumen. Sí, primero, el tiempo, sumas ponderadas, obtuvo esos 4 puntos en 10.87 segundos, y mientras que la restricción lo obtiene en 96, casi 97 segundos. ¿Sí? La cantidad de puntos de suma fue de 4, esto tuvo más puntos. El gap promedio obtenido de cada frente de Pareto, de sumas ponderadas, pues casi de 0, y este también, ¿no? Entonces estamos bien, hasta eso. Todas las soluciones son marcadas como óptimas. Y el por volumen obtenido es una métrica que se utiliza tomando un punto de referencia. Por ejemplo, si yo considero un punto aquí, yo calculo el área que se forma entre el punto y cada uno de los que están ahí. Entonces, como estamos hablando de un problema de minimizar las funciones objetivos, entre mayor sea el volumen, pues, quiere decir que es mejor esta métrica. Entonces, en este caso, este valor es por 10 a la 3 y este por 10 a la 11. Entonces, se fijan que está en rojo los mejores valores que nosotros tenemos, y lo que nosotros podemos decir muy brevemente es que con las sumas ponderadas normalizadas solamente podemos garantizar una aproximación del conjunto eficiente, y que en términos de cómputo pues sí es más eficiente que epsilon restricción. La mayor desventaja que se presenta en la literatura de estos modelos es que cuando nosotros queremos trabajar con un modelo ya muy robusto, es que su resolución va a suponer altos costos computacionales debido a la complejidad del problema. Entonces, una vez que llegamos a este punto, ya ahora sí, una vez que conocemos las variables, su estructura y la dificultad del problema, lo que nosotros hicimos en este estudio fue, bueno, pues preguntarnos si a nosotros nos dijeran, oye, tienes que tomar las decisiones del problema sin utilizar el modelo, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? Entonces, la idea que nosotros trabajamos es primero trabajar un metodológico multiarranque. El multiarranque consiste en construir soluciones y después buscar mejorar dichas soluciones. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, el multiarranque, para empezar, es un método monoobjetivo, o sea, nada más voy a obtener un punto. Entonces, lo que estamos presentando aquí es un multiarranque que también consta una fase constructiva y de mejora. ¿Sí? La diferencia de este es que, primero, es biobjetivo, ¿no? Aquí
Aquí se ven que tengo unas ponderaciones con W1, que aquí las estoy involucrando, para realizar para ir tomando decisiones económicas o ambientales. Y después consideramos aquí la búsqueda local como una estrategia de intensificación. Si se fijan, aquí la búsqueda local que tenemos implementada, aquí buscamos nosotros si la dominancia en términos de mejora. Es decir, una solución es mejor que otra si es no dominante. Entonces, bueno, el problema es, bueno, para el problema que me dijiste, sí entiendo que lo puedo meter aquí, en este algoritmo, ¿no? Pero ¿cómo lo resuelvo? No, al final del día, ¿cómo realmente es que funciona? Entonces, primero, el algoritmo constructivo, el objetivo es añadir elementos a una solución construida. ¿Sí? Nosotros decidimos, por el tamaño del problema, ir resolviendo por fases, ir decidiendo por fases cuál era lo mejor que se tenía en ese entonces. Entonces, en la primera fase, determino el exceso y faltante del producto en cada periodo de tiempo. Es decir, resolvemos el problema de inventario. Con esto me refiero a que yo trato de determinar exceso y faltante del producto para que en esta primera fase el objetivo es que nosotros podamos conocer al final del día cuánto le tiene que llegar a cada una de las bodegas. ¿Sí? No solamente para cumplir la demanda, sino para cubrir el exceso o si tengo faltante. Una vez que conocemos estos datos, identificamos los periodos de tiempo para cada tipo de materia prima que son difíciles de resolver. Es decir, en el periodo de tiempo 1 es muy difícil para la manzana resolver porque voy a ocupar mucho producto. Y con esto vemos las capacidades de los centros de recolección y las plantas y podemos determinar cómo los vamos a abrir, ¿no? Es decir, que en la fase 2 vamos a resolver el problema de ubicación de instalaciones. Después, una vez que ya tenemos qué centros de recolección, qué plantas voy a decidir, determino los flujos de producto en cada arco y después contabilizo cuántos vehículos voy a utilizar en cada uno de ellos. Y estas son las fases que se utilizaron para resolver el problema así de manera muy breve. Eran muchas decisiones y en nuestra fase, en nuestro algoritmo de mejora, implementamos una búsqueda de vecinos donde vamos a realizar variaciones en la solución construida para tratar de mejorar dicha solución. ¿Qué variaciones son las que aplicamos? Bueno, nosotros trabajamos con listas restringidas de candidatos, es decir, yo tengo la ponderación, igual como sumas ponderadas, ¿no? W1 por una expresión económica, que es F1, más W2, una expresión ambiental, que es F2. Entonces, con esto nosotros obtenemos un valor numérico y lo ordenamos en una lista. En esta parte de búsqueda de vecinos, elegimos un porcentaje del vector, donde nosotros nos escapamos el 50% de las ubicaciones, de los mejores valores obtenidos de la ponderación, y después de ahí vamos a elegir uno al azar. ¿Sí? En la búsqueda de vecinos, bueno, una vez que ya agarraste vamos a elegir otro de la lista. Y después, como, bueno, estamos utilizando unas ponderaciones, primero nos realizamos con variaciones de los pesos para poder obtener las soluciones que prioricen minimizar tanto objetivos económicos y ambientales, normalizamos y abolemos aquí. ¿Sí? La implementación sigue siendo con C++, no utilizamos Solver porque es un método heurístico, la instancia es la de prueba y elegimos estos parámetros de entrada que es el número máximo de iteraciones, número máximo de vecinos, los porcentajes de las listas que vamos a elegir de centros de recolección de plantas y el tamaño de paso alfa, que es el de las variaciones de los pesos. Y obtenemos el frente rojo que está de aquel lado. Sí. Si nosotros lo comparamos, bueno, el tiempo en segundos, ese frente rojo se obtuvo en 1,5 segundos, lo cual sí es muy rápido, ¿no? Podemos decir que es eficiente en términos computacionales. La cantidad de puntos fue de 18, no se obtiene, y el hipervolumen es un valor de por 10 a la 12, que de hecho este es un mejor valor de por hipervolumen que el de sumas ponderadas. Entonces, lo primero que puedo ver es que el algoritmo multiarranque, que tiene esta sigla, pues es muy parecido en términos de F1. ¿Sí? Entonces, F1 tiene entonces las soluciones obtenidas y son muy similares en términos de esa función. La desventaja es que si nosotros nos fijamos, pues dirían, bueno, que a lo mejor nos faltaría construir más soluciones, no puedo tener para acá. Entonces, para esta instancia, este método no podemos garantizar obtener un frente de pago con una buena calidad a simple vista. Igual, es rápido,
tienes una cantidad de puntos más o menos, solamente que falta un poquito mejor, más la calidad. Entonces, lo primero que podemos pensar es que podemos mejorar el algoritmo. Pero bueno, para el problema, este sería un estudio todavía mucho más interesante y mucho más amplio porque hay muchas formas de mejorar el multiarranque. Entonces, lo que se nos ocurrió también es que nosotros podemos utilizar la información de cada uno de los puntos del frente del multiarranque. O sea, cada uno de los puntos rojos, yo sé que está asociado a un vector solución. Es decir, yo sé que decisiones se toman en cada uno de esos puntos. Entonces, la idea es realizar un mapa turístico. Es decir, voy a revisar el frente del conjunto de soluciones no dominadas del multiarranque, qué decisiones se tomaron en la apertura de la recolección de plantas, y después voy a ejecutarlos a partir de los modelos de programación. Que esa idea está aquí en este pseudocódigo, que fijan, del multiarranque yo tengo un conjunto no dominado, que es el frente rojo. Después yo tengo aquí un valor ordenado que es el vector solución de las decisiones relacionadas a las aperturas nada más. Entonces voy a revisar de mi frente rojo cuáles son las decisiones de la apertura de manera que no se repitan, y los voy a añadir a un conjunto de ubicaciones, y por cada una de ese par de decisiones yo voy a ejecutar un modelo de programación, uno de los métodos que es más ponderadas o hechos de restricción, y voy a obtener un conjunto no dominado, y al final del día voy a quedarme nada más con las soluciones no dominadas que encuentre al ejecutar todas esas combinaciones. ¿Sí? Entonces, al final del día, con este algoritmo obtengo un conjunto de soluciones no dominadas y nada más de esto. Entonces, la implementación, igual en Simplex, C++, los parámetros son los mismos de entradas que habíamos trabajado del multiarranque y de los tamaños de paso alfa. Y aquí encontramos una combinación de decisiones que encontramos, bueno, que en el frente de Pareto en realidad veo una combinación de decisiones que era importante en las aperturas de los centros y de las plantas, y se obtiene este frente de Pareto. Entonces aquí nosotros, al comparar, esta es la maturística con sumas y esta es sumas ponderadas. Entonces, al momento de compararlo, yo tengo que, bueno, aquí tengo 5 puntos y aquí tengo 4, ¿no? Este sigue siendo un poco mejor. Pero si fijan, en el tiempo de cómputo de 10 segundos lo podemos reducir a 3. El gap promedio sigue siendo muy bajo, entonces ahí no hay ningún problema. Y el hipervolumen, tenemos un valor de por 10 a la 11 y aquí también. Este es un poquito más alto, si se fijan. Y cuando nosotros comparamos esta maturística de epsilon restricción con el método de programación exacto, pasamos que de 96 segundos lo reducimos a 14.9, o sea, 15 segundos. Y tenemos la cantidad de puntos de 80 a 81, que es un punto más. El graph sigue siendo muy bajo y el hipervolumen, aunque este sigue siendo mejor, no estamos muy alejados porque son valores de por 10 grados. Entonces, pues sigue siendo unos resultados pues, bastante razonables, ¿no? Entonces, de aquí podemos decir que muestran comportamientos similares, ¿no? En términos de los métodos basados en programación matemática. Y obtenemos ligeramente más puntos, ¿no? En un menor tiempo de cómputo. Hasta eso es lo que estamos observando en esta instancia de prueba. Entonces, pues, bueno, lo más importante no solamente es quedarnos con lo que nosotros estamos probando, ¿no? Con una prueba. Tenemos que realizar experimentación computacional para ver cómo funciona con nuestros problemas. Aquí los tenemos todos juntos. Es para la instancia de prueba, ¿no? Tenemos los métodos y vemos que, bueno, pues sí están muy parecidos. ¿Sí? Y es el punto de referencia el que se utiliza para calcular el hipervolumen. Estos son los parámetros de entrada de 5 instantes que utilizamos para la experimentación computacional, que tienen distintos tamaños, y los parámetros aquí son elegidos de manera que cada iteración tiene un tiempo límite de 1 hora de ejecución, y buscamos que más o menos para cada método y para cada problema tenga unas 20 horas de ejecución. Entonces, esas son las selecciones así como muy breves que tenemos de los parámetros y obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos las 5 instancias y tenemos diferentes métricas. Tenemos primero acá el tiempo de cómputo en segundos, y lo que podemos ver es que con sumas ponderadas se obtiene bastante tiempo computacional, se requiere más tiempo. ¿Sí? Entonces aquí también podemos ver que utilizar los matemáticos sí puede reducir el tiempo, ¿no? El tiempo de cómputo respecto a los basados en programación matemática. En términos de las cantidades de puntos, pues nosotros vemos que el epsilon restricción pues, sigue siendo el que tiene más puntos, ¿no?
Y aquí una limitación que nosotros podemos observar es que el multiarranque, porque nosotros empezamos a decidir fases y en estas fases pues, hay una cantidad de decisiones muy alta, pues bueno, hay una dificultad en que son muy simples las ideas que nosotros tuvimos al momento de implementarlo, porque nos estamos concentrando en obtener una solución que era por algo que fuera. Después, cuando analizamos el gap promedio, pues igual son gaps muy por debajo, tiene 1.5% del límite de la gráfica, entonces sigue siendo prácticamente de cero, ¿no? Más ponderadas, reporta los mayores valores de gap, y en los valores de hipervolumen, epsilon restricción, pues sigue teniendo valores muy buenos. Sí, el que tiene peores valores es del multiarranque, es decir, la calidad del multiarranque, pues para estas instancias de prueba, pues no fue muy buena que digamos. Y, bueno, ahora, para el caso de estudio, nosotros, bueno, ya sabemos cuál es la región sureste que está acá. Quisiera creer. Y estos son los proveedores de las diferentes, en las diferentes regiones de la región. Tenemos 8 posibles proveedores de materia prima, clasificados en 3 tipos, ¿no? Tenemos de uvas, que son estos de acá, estos son los de manzana, y estos son los de... ¿Sí? Se consideran 10 potenciales centros de recolección y 10 potenciales plantas. Tenemos además 4 bodegas, 2 tamaños de apertura disponibles para los centros de recolección, que vamos a decir que n igual a 1 es de tamaño chico y n estamos refiriendo a un tamaño grande. 3 tipos de vehículos disponibles en cada uno de los niveles, y nosotros queremos resolver este problema para 12 periodos de tiempo, haciendo alusión al total de meses de un año. Sí, calculamos, tenemos el dato del total de alumnos en la región sureste. Bueno, en la zona metropolitana de Saltillo, Ramos-Arizpe y Arteaga, con eso podemos calcular la demanda, considerando una distribución de snacks de 2 a 3 veces por semana, por 4 semanas, y la demanda es completada por 4 bodegas y 3 tipos de materia prima. Entonces, estos son los parámetros de entrada también del caso de estudio, con la misma idea. Queremos 20 iteraciones con tiempo límite de 1 hora, es decir, 20 horas por cada método, y obtenemos los siguientes trendes de Pareto, es decir, el paso de funciones objetivo. Y nosotros lo que podemos ver, primero, a simple vista, que el multiarranque, pues sí salió muy feo, ¿verdad? Pero bueno, siguen siendo factibles las soluciones que se están diciendo ahí, que es lo importante. Entonces, aquí tenemos la métrica del tiempo en segundos del multiarranque, obtuvo su paréntesis en 8 segundos, de comparación con los otros que tienen una mucho mayor cantidad de tiempo computacional. Tenemos el número de puntos, el maturístico obtuvo 22, el hecho de restricción 20, y luego de los comparamos, el maturístico con sumas 13, sumas ponderadas nada con 6, el multiarranque sacamos 11 puntos. Tenemos los gaps obtenidos y el hipervolumen, que el hipervolumen sigue siendo mejor para el método de epsilon restricción y el peor para el multiarranque. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podemos ver que los métodos de epsilon restricción y el materialístico con epsilon restricción sí encuentran soluciones que son factibles, se obtienen mejores soluciones que sumas ponderadas, y la materialística basada en sumas ponderadas. ¿Sí? Además, obtenemos soluciones cercanas al frente de Pareto óptimo, que pueden alcanzar fijando las decisiones de ubicación de instalaciones, ¿sí? Es decir, utilizando la información del rojo, las decisiones que se toman, podemos irnos aproximando a cómo es el frente óptimo de Pareto. Entonces, la principal desventaja que nosotros podemos observar aquí es que los son basados en programación matemática, que son de color rosa y azul, es que sigue suponiendo altos costos computacionales, ¿no? A medida que aumentamos el número de variables y de restricciones. Y luego, pues bueno, es un frente de Pareto, tenemos que ver cómo se ve una solución. Entonces, nosotros vamos a agarrar esta solución, que es una solución factible y es seleccionada, que proviene del método de epsilon restricción. Se obtuvo en la iteración 12 y estos son los valores de P1 y de P2, ¿no? Los costos y la elección, y un grafo promedio de 2.38. Entonces, cuando nosotros tomamos esa solución, podemos analizar cuáles fueron sus costos y sus emisiones. Aquí nos fijamos que los costos del porcentaje total, el mayor fue el costo de inventario, que fue
por el 57%, y de las emisiones fue por el uso de vehiculares total, que fue el 93%. Entonces, bueno, esta es la solución de ese punto en el primer periodo del tiempo. Hay 12 gráficas de esta, para qué punto. Entonces, pues bueno, aquí nada más les quiero mostrar una para que vean qué decisiones se tomaron, que fue enviar de los proveedores 7, 6 y 5. Teníamos aparte el proveedor 1 disponible, igual que el 6, del mismo tipo de materia prima que era el Lugo. Estos no estaban disponibles, que eran de Montana, y este tampoco estaba disponible, que era de Lugo. Estos residuos agroindustriales son enviados al centro de recolección 2 y se abre para un tamaño 2, que es un tamaño grande, y también para el centro de recolección 8, que es tamaño grande. ¿Sí? Después de ahí se procesan y se obtienen residuos limpios, y estos se envían hacia las plantas 1, 2 y 8. ¿Sí? Y una vez que se envían esas plantas, se procesan en todos los tipos de bien aquí ya las variables enteras, y son distribuidas hacia la bodegas. ¿Sí? Aunque aquí se ven los colores muy similares, son distintos de los colores. Y en las bodegas podemos ver que tienen unos indicadores de exceso y de escasez no. Por ejemplo, yo me fijo en la bodega, uno que tengo un exceso de 3.104 barritas de tuna y tengo un faltante de 227 barritas de manzana. Entonces, ¿cómo se ve ahora los inventarios? Los inventarios aquí lo tenemos por cada una de las bodegas. Y aquí viene el porcentaje de inventario respecto a la demanda que se tiene. Tiene valores de 0, el 100 significa que tiene que duplicar la demanda. Y el 100 es que pues, tuvo ahí un exceso. Entonces aquí vemos los tipos de materia prima y los por bodegas, que sí, a simple vista sí se ve que hay una variación entre ellos, entre los 11 periodos de tiempo que están disponibles. Y este mismo análisis también se puede hacer para cada uno de los tipos de materia prima de lo que se dedica a la bodega. ¿Sí? Y bueno, como conclusiones, en esta tabla, donde viene una manera muy simple de ver qué ventajas y qué desventajas vamos encontrando, con los enfoques basados en modelos de programación matemática, nosotros vemos que es más cercano los frentes de Pareto, los conjuntos de soluciones no dominadas que se obtienen al frente de Pareto óptimo. También, que se obtienen mejores valores de hipervolumen, de hecho lo tuvo el método de epsilon restricción como ventaja. La desventaja de este método es que tiene altos costos computacionales. ¿Sí? Después, cuando nosotros abordamos la metodística, que es más ponderadas, en realidad se obtuvo el menor tiempo de cómputo, pero se obtuvieron los valores hipervolumen. No estaba muy bien la calidad de esos conjuntos de soluciones dominadas. Y cuando nosotros abordamos las matemáticas, encontramos que se obtenían menores valores de gaps por medio, pero como estos dependían de la calidad del multiarranque, que lo tenemos aquí como desventaja, pues era lo que nos frenaba decir si eran de buena calidad o no. Y nosotros también encontramos que existe un balance entre el tiempo de cómputo y calidad de los frentes en comparación con los métodos basados en programación matemática y el multiarranque. Es decir, eran más lentos que el multiarranque, pero tenían una mejor calidad. ¿Sí? También elegimos una solución factible, ¿no? Y obtuvimos que los costos de inventarios representó el 57% de los costos totales y de las emisiones totales fue el 93%. Entonces, como trabajo futuro, primero están las mejorías al multiarranque, ¿no? Es decir, realizar pruebas para determinar cuáles son las mejores configuraciones de los parámetros de entrada y realizar modificaciones en la implementación, ¿no? Cuáles fueron las fases que nosotros implementamos y ver cómo lo podemos mejorar. El trabajo futuro lo que vamos a realizar es trabajando en multiarranque, porque para esto después puede ser útil para nosotros las metodísticas, poderlas utilizar en resolver instancias que sean más complejas y resolver ya no regiones no como el sureste, ¿no? A lo mejor pensando de manera estado o de manera donde los climas o los productos son similares entre sí. Por ejemplo, la península de Yucatán o la península de Baja California, para nosotros poder resolver esta clase de problemas. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ya hicimos un montón de algoritmos, métodos, cosas de optimización. Y ahora aquí lo que quiero preguntarles yo a ustedes es que para evitar la pérdida de desperdicios de alimentos, ¿qué podemos hacer a nivel de consumidor, a nivel de la industria de distribución y a nivel global?
¿sí? Por ejemplo, a nivel consumidor, o sea, todos. ¿Qué podemos hacer para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos? Bueno, revisar las políticas de manejo de residuos de las marcas a las que les compramos. Por eso. Eso sería, uno lo puede revisar, ¿no? Pero las políticas, pues realmente eso ya lo marcamos a nivel global, ¿no? ¿Qué políticas estamos implementando nosotros como un país en vías de desarrollo? Somos un país en vías de desarrollo, afectar estos problemas, ¿no? A nivel de industria, pues ya tenemos las cadenas de industria, todo lo que comentamos, las integraciones, la tecnología que se utiliza. Hay muchos temas referentes a productos perecederos que ustedes pueden investigar, que de investigación de operaciones hay un montón hasta de e-commerce con eso. A nivel de consumidor, nosotros qué podemos hacer en nuestra casa. Si nosotros vemos desde una semana antes que ya se me va a echar a perder un pimiento de color verde, que no hay en el red, una sandía que no es partido, lo pueden utilizar, ¿no? O sea, tratar de identificar las etiquetas de los productos, como las fechas de caducidad, el consumo preferente, hay una diferencia entre esos, ¿no? No le estoy pidiendo que se den su composta en su casa, porque pues no podemos todos. Y bueno, eso es todo por mi parte de la presentación. Lo que concluye. Gracias. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta para Max, levante su mano. Adelante, Adolfo. Hola, yo tengo dos preguntas, una breve y una otra. En segundo tenías una foto de unos osos poniendo... Esas no son de aquí. ¿Ellos que estaban poniendo? ¿Desperdicio o...? No, esa foto, es que no sé si ya estaba cuando se hizo viral. Esa Pues foto sí estaba, seguramente. No, es que esa foto se circuló en redes sociales de que eran los ositos de la tierra, era falso. Pero estaba muy bonita la foto. Entonces aquí te pone porque mira, o sea. Sí. Claro que en el proceso de selección de los frutos que utilizan, sí se revisa eso antes de traérselo. Por eso es que la primera parte de la etapa son cuartos en los centros de recolección de artillería, para evitar que eso suceda y aprovecharlo. A los niños. A los niños. Bueno, no se conocen a los niños, pero. Para ellos son las barritas, ¿no? Sí se fermenta, pero luego de ahí se hace cuenta que en la siguiente etapa se cobra. Pues para evitar que se pierda ahí el producto. La segunda pregunta es, ¿cómo sabes que era multiobjetivo? O sea, porque al final se ve que sí es, ¿no? Pero cuando empezaste, bueno... Bueno, o sea, el hecho de que exista un conflicto entre dos funciones objetivas, o sea, ¿cómo lo identificamos? Porque bueno, y un poquito hablando del tema de lo que es pérdida de desperdicio de alimentos, muchos de los trabajos están asociados a que es bioobjetivo por el hecho de que en sí, tener los alimentos aquí, se producen emisiones de efecto invernadero. Al momento de que tú no utilizas los productos, sigues teniendo emisiones, ¿no? Entonces, en este problema, o sea, aunque quieras utilizar la demanda, también tienes emisiones que están. No sé si me explico, o sea, como que aquí también, esta clase de problemas quiere decir como que, bueno, te agarro más producto para producir, me va a costar más, claro, que también problema, pero voy a reducir la emisión. No sé si me explico. No sé, eso no suena muy conflictivo. Abriendo el problema con... Y la última es, ¿sí hay tiempo? Sí. Para el punto de referencia, me llama mucho la atención el que utiliza. El punto de referencia que utilicé, que como ya
Bueno, el punto de referencia que tienes es el máximo valor que toman los frentes. O sea, primero obtuve los frentes, los conjuntos de soluciones no dominadas de cada método, y de ahí seleccioné los valores máximos que tomaban F1 y de todos los frentes. Porque bueno, ahí se ponían, ahí había unos puntos como que maximiza este valor y este valor y este valor, y poner un punto de referencia. Pero luego el problema es que este método, el multiarranque, pues, si te fijas, si yo agarro de los métodos de programación matemática, de todos menos del rojo, los puntos máximos, si es entre no el verde, y aquí también sería el verde, lo tuviera en punto de. Entonces aquí ya no tendría una relación suficiente con este método. No lo podría comparar de una manera muy adecuada. Entonces, las referencias que estuve, bueno, cuando me puse a indagar, decían que lo mejor era obtener un punto de referencia lo suficientemente lejano como para considerar todas las soluciones que estuvieran por debajo. La literatura dice, según mi experiencia, tomas el frente óptimo de Pareto, tomas los peores y le metes un adhesivo. Pero es sobre lo que, no sobre aquellos que parecen. ¿No? Y para eliminar, por ejemplo, esos rojos, o sea, el punto de referencia tal vez lo podemos computar con los puntos morados, y calculas el. Porque parece que es como el frente óptimo, ¿no? Bueno, porque es exacto. Entonces, yo pienso que podría ser eso. Entonces, lo que dice la literatura es: tomas el frente óptimo de Pareto y tomas los peores valores, y ese es el referencia. Y eso va a ser una adhesiva para poder contar los frentes, pero en los extremos. ¿No? Bueno, aparte es que hay una dificultad para encontrar los extremos, porque nosotros desde que iniciamos un primer objetivo y luego hemos hablado de lo que pasa es que cuando nosotros hacemos eso, fíjate que hay dos soluciones que tienen un valor de divisiones que es de 0 y un costo completo. Nosotros tratamos de normalizar esto con ordenamiento lexicográfico. Lo que pasa es que tenemos unas complicaciones en una restricción de igualdad, que es la del cumplimiento de demanda, la primera que pongo, donde pues, no podíamos hacer ese ordenamiento. Como no lo podemos hacer, pues como que, bueno, se va a dar estos casos, ¿no? Entonces tenemos que considerar, al menos en este cachito, ya lo estamos considerando cuando era el objetivo económico, y luego cuando le hacemos el objetivo por más razón. Sí, pero bueno. Ahí lo dejo. Me voy y te digo, perdón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Ok, bueno, había una gráfica donde se mostraba una curva de esta manera y donde la solución óptima estaba representada por un triángulo. Mi pregunta es, ¿cómo determinaste que es la factible, la óptima? Pues bueno, todas son factibles, pero en esta clase de problemas, cuando ejecutas un método, tienes un frente par. Aquí la pregunta es, ¿cuál de todas estas vas a seleccionar? De hecho, pues es una pregunta que nosotros no hicimos. Analizamos una instancia, ¿cuál? Y el trabajo del tomador de decisión. Y fue como que cuando vamos a checar este de aquí, me parece que tiene como un equilibrio, ¿no?, entre los costos y las beneficios. Si yo agarro esta, digo, pues bueno, dimisión muy bien, será muy caro, ¿no? Para implementarlo, pues, más costoso. Y entonces al tomador de decisiones le ponen esas 20 triángulos baratos. O sea, Y ya tienes como. ok, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Allá al fondo hay dos preguntas. Alcanzo a ver Luis y la doctora Irma. El efectivo económico para saber si a partir de qué gasto ya no era gasto. O sea, a partir. Bueno. Entiendo más o menos la pregunta a lo que te refieres, pero bueno, cuando uno quiere implementar esta clase de problemas, dices, bueno, voy a empeorar, voy a hacer que cueste más por tratar de reducir las emisiones, esto ya tiene que ver con las políticas que estén implementadas de lo que vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí en Coahuila tenemos dos leyes, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí las investigo, las tengo por ahí,
donde sí viene qué pasa cuando realizan una multa, ¿no? En cantidades de más. En realidad, aquí en México no está muy bien establecido cómo se calcula eso. O sea, nada más te dice este tal valor y tal valor. Y bueno, en mi experiencia, que te digan eso quiere decir que puedes hacer varias cosas como para que no te multen tanto, tener contactos, ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, esto lo estamos trabajando de una manera un poquito académica en ese sentido, porque en sí, en el Estado no tenemos un valor establecido fijo de cuántas unas te voy a rentar. Dice, pues, entre 300,000 pesos y 5 millones de pesos, por ejemplo. Si tú cumples, si tú tienes una empresa que tiene una mayor cantidad de emisiones, ya. Doctora Irma. Muchas gracias, Max, por la presentación. Interesante. Yo tengo una pregunta respecto a las emisiones, precisamente a la función objetiva de las emisiones. ¿Cómo las estás calculando? Porque ahí hay gente que las calcula de una manera, hay gente que las calcula de otra. ¿Y cómo impactaría si tú la midieras, consideraras otra métrica? ¿Cómo impactaría tu metodología? ¿Sigue siendo válida? ¿O hay algo de la métrica esa de las emisiones en que esté de alguna manera ligada? Bueno, primero me voy a la función objetiva ambiental, o para que sea un poquito mejor. La función objetiva ambiental que nosotros estamos considerando son las emisiones por el uso de vehículos y por transportar. Por el vehículo voy a seleccionar para transportar que tienen cierta capacidad y la cantidad de productos que voy a trasladar. Entonces, aquí, claro que en este problema, yo me acuerdo que agarré dos referencias que venían como que muy bien establecidos cuáles parámetros eran. Eran dos referencias. De hecho, era una para este tipo de emisiones y otra para este otro. ¿Sí? En realidad, hay más tipos de emisiones porque son gases de efecto invernadero al final del día. Gas metano aquí no está contemplado y nada más tiene emisiones. Hay otros papers donde se trabaja con las emisiones y vienen como que todos los ponen en términos de CO2. Entonces, esa es la función objetivo. Como los gases de efecto invernadero son 3 compuestos, algo así, pues sería como hacer esto 3 veces, y esto otras 3 veces, ¿no? De sus equivalentes en CO2 con alguna medida. También en otras etapas se puede involucrar, ¿no? Como lo que está en los proveedores, lo que sucede en las producciones, que esos son datos más difíciles de conseguir. Entonces, al momento de nosotros experimentar, nos quedamos con estos dos porque eran los que estaban un poquito más estudiados y ya estaban más establecidos de los parámetros. ¿Qué se requiere para escalar esto en un trabajo futuro? Que se pudiera poner en todo el estado o en una región. ¿Qué requieres? ¿Metodología sigue siendo válida? ¿O qué ajustes tendrías que hacer? Y yo lo daría principalmente del multiarranque, o sea, tratar de ir con soluciones. Para implementarlo aquí, primero tenemos que ver si es viable como cualquier proyecto. Que bueno, cuando uno piensa en Puebla, pues bueno, tiene una legislación estatal, como que pues, un poquito más controlado, pero si lo quieres ver a nivel de región, es mucho más difícil de implementar que en términos de política. Cuando lo vemos en términos del modelo, vemos que es un modelo muy robusto. Entonces, como en todo, lo vamos a encontrar que a lo mejor el modelo, siendo muy robusto, lo que necesita es reducirse o simplificar todo el problema. Eso también puede suceder. ¿Por qué? Porque nosotros, para este problema, tenemos una gran cantidad de datos que son todos estos de aquí y no son tan sencillos de conseguir, ni de generar, ni de inventar. ¿Por qué? Porque esto al final del día es lo que nos delimita si un problema es factible o no. Si tiene una configuración distinta, que no tenga solución el problema, entonces lo más sencillo sería a lo mejor reducir un poquito más el problema o hacer un poquito de cosas más ¿no? En lugar de hacerlo en multitud, podemos trabajarlo por un tipo de material. Y en este sentido va el último comentario. El trabajo de tesis que fue dirigido aquí por la doctora Natalia, por la que acaba de realizar,
es muy valioso en ese sentido. Es un problema intenso, un problema interesante y que requiere muchas cosas para poder llegar al nivel de publicarse. O sea, se requiere un estudio precisamente de esto, de la región, toda la parte de ediciones y demás, y luego toda la metodología. Pero en ese sentido abona mucho, porque el problema de desperdicio de alimentos es un problema muy serio, que hay gente que incluso está realizando un cálculo de índice de cuánto es el desperdicio, y es bastante alto. Y esto también impacta en la salud de los infantes, que el tratamiento iba dirigido a niños con los SNAP, en los problemas de obesidad infantil, derivado de diabetes y derivado de todos los problemas de complicaciones médicas que existen. Entonces, en ese sentido, es muy interesante y muchas felicidades por el trabajo realizado. Gracias. Gracias, Irma. Doctora Vanessa. Max, yo tengo dos preguntas. Primero la más fácil. Cuando empezaste a hablar de los pasos, dijiste que las ideas que habías estado siguiendo eran muy simples. ¿A qué te refieres con ideas simples? Pues bueno, me voy a ir un dibujito por ejemplo. Nosotros aquí, al momento de hacer la fase 1, queremos terminar, ¿por cuánto tiene que llegar al final del día una bodega? Nosotros podemos ver aquí, en este periodo de tiempo no tengo proveedores y yo tengo una demanda de tuna en una bodega para el mes que cumplir. Entonces, las ideas fáciles aquí me refiero, por ejemplo, es que, bueno, voy a implementar una política en la cual es de que voy a basarme en el periodo de tiempo anterior o me voy a basar en el primer periodo de tiempo si hay algún proveedor disponible. ¿Sí? Si hay algún proveedor disponible, reviso. Puedo jalarlo en el peor escenario de producción, jalar lo que tengo de mis proveedores para que pueda cubrir mi demanda. Si es un sí, bueno, entonces lo que aquí tengo establecido de demanda lo voy a jalar si se puede. Claro, en el peor de los casos, con el peor factor de producción, con lo peor de lo peor. Otra política puede ser de que, bueno, voy a ir inmediatamente al primer periodo de tiempo. En el primer periodo de tiempo no puedo satisfacer la demanda de tuna porque tampoco tengo. Entonces aquí esto se va a establecer como faltante. Y no lo voy a tener yo que va a ser penalizado nada más. Eso me refiero con cosas sencillas, porque si son así como decisiones que, bueno, para resolver así rápido, ¿qué política podemos implementar? Que bueno, que en realidad la implementación no era muy sencilla al final del día, pero es lo que estoy tratando de referir. O sea, que podemos ver cosas un poco más complicadas que pueden hacer, elegir políticas, ¿no? Como revisar todos los periodos de tiempo, puede ser una, y solamente quedarme con el anterior o quedarme con el primero, ese tipo de políticas. Y la otra pregunta es, ¿te puedes ir a la diapositiva en donde muestro la solución, la tablita larga donde viene la solución del modelo, de la ambientalística y de la materialística? No, ¿de cuál diapositiva? La solución de prueba de la del caso. Puede ser la Está. Ahí empezaste a explicar, o sea, hacer la comparación de que, por ejemplo, decías, con la matemática se obtuvieron 82 puntos y con el modelo 80, y lo del tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué valió la pena o por qué vale la pena el hecho de haber realizado la metaheurística? Si la solución, por ejemplo, ahí tú dices, pues la metaheurística encontró 81 puntos del modelo 80, y luego, por ejemplo, creo que era de lo del GAP, sí, decía lo del GAP, son así como que parecidos. Entonces, en ese sentido, si lo que nos estoy dando a entender es que lo que encuentres con el modelo es pues muy parecido a lo que encuentras con la mateurística, porque valió la pena el hecho de haber realizado la mateurística, además de computacional. Bueno, por ejemplo, para esta de prueba es que nosotros, si yo comparo haber realizado una epsilon restricción con la modelística de epsilon restricción,
nosotros podemos ver que la cantidad de puntos pues es casi igual, ¿no? El grafo también, y el problema también, pero lo que sí cambia es el tiempo de ejecución. Lo que nosotros estamos buscando al final del día es reducir este tiempo de ejecución, mejorando la calidad de los frentes que obtenemos para el interno. Por eso es como que nos fuimos para esta, o sea, es una restricción y el materialístico con una restricción de 97 segundos, reducirlo a 14, 15 segundos, de 97 a 15, pues sí es una diferencia que considera. Entonces, Para ti, ¿por qué vale la pena reducir ese tiempo? Es mucha la diferencia en la reducción del tiempo, pero ¿por qué vale la pena? porque bueno, ya para las instancias grandes, que cuando nosotros decidíamos en los parámetros cómo establecerlo, porque tardaba realmente un día, o sea, al resolver en un día una instancia de un método, tenía 5 métodos, entonces tenía 5 días, ponía una semana resolviendo para la primera instancia, y otros 5 para la segunda, o sea, sigue siendo bastante trabajo computacional. Y para el caso de estudio, probablemente todavía estamos en una región pequeña. Lo que nosotros estamos tratando es poder explotar las características en tanto los métodos de programación matemática como el multiarranque para tratar de lograr resolver unas instancias que sean todavía más complejas, para que requieran un mayor reto. Bueno, ya creo que estamos un poco en tiempo, solo voy a dejar un espacio para una pregunta que le quiero hacer a Max. Entonces, para que me quede a mí tiempo, ya a ustedes les voy a cortar el espacio para las preguntas. Pero bueno, básicamente, bueno, sabemos que la literatura reporta que en general hay varios métodos bien conocidos para generar frentes de Pareto para problemas multiobjetivos, como el SGA2, que se basa en algoritmos genéticos. ¿Cuál fue tu motivación para utilizar estos métodos y no otros? Bueno, por ejemplo, el multiarranque fue el hecho de que uno ve un modelo que es muy grande, ¿no? Es muy robusto, pero dices, y luego en la vida real, ¿cómo lo voy a implementar? Esto sí lo, o sea, son cuestiones existenciales, ¿no? Que uno empieza, pues, de que, bueno, entonces, si yo quisiera que me pusieran la meta de que, oye, todo el día de mañana tú tienes que decirme qué es lo que voy a abrir, qué es lo que voy a hacer, una persona normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, el multiarranque consiste, es un método holístico que consiste en construir soluciones, y las construcciones de estas soluciones, pues de la manera un poquito más lógicas posibles que una persona que esté encargada de tomar esas decisiones debería realizar o puede pensar en realizar. Y ya la última pregunta es, bueno, por ejemplo, cuando tienes el modelo, tienes por ahí dos enfoques, el de sumas ponderadas y el del epsilon restricción, que finalmente lo que hacen y que es lo que hacen muchos enfoques de optimización multiobjetivo, transformarlos a problemas monoobjetivos. ¿Por qué al final del día esta necesidad de querer generar frentes de Pareto y no haber definido un conjunto de pesos, por ejemplo, y a partir de ahí darme una sola solución? Sí, en el día a día lo que yo necesito es implementar solo una de las de frente. O sea, ¿cuál fue la motivación que tuviste para que te llevara a trabajar, estudiar, a diseñar métodos que te permitieran generar frentes de Pareto? Pues lo primero sería por la implementación. Bueno, la implementación. Diría, si yo tuviera solamente un valor, me estaría perdiendo del resto de decisiones, ¿no? Porque son muy distintas las decisiones que yo tengo aquí, que yo tengo aquí, que esas son muy variadas. Entonces, al momento de que uno los quiere implementar en la vida real, pues fíjate que sucede de que, y es que fíjate que fulanito de tal me dice que dice tal, centro de reflexión, ¿no? De tamaño. Pues ahí es como que, bueno, ahora tengo que ver centro de recolección en un tamaño chico, entonces, bueno, fijo esa decisión y me puedo agarrar al materialístico y con eso ya puedo ver qué decisiones involucran esa configuración, lo que me están diciendo. O sea, ya de cosas más específicas que uno te puede ordenar, ahí es más sencillo de también programar. Pues bueno, creo que hemos
nos hemos llenado de la experiencia de Max con respecto al proyecto que desarrolló. Me voy a permitir dar lectura a la constancia de Max. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y el Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones, le otorgan la presente constancia al maestro en Ciencias Maximiliano Ibarra Navarro por haber impartido la conferencia Más allá de la producción, estrategias para lograr eficiencia y la sostenibilidad en cadena de suministro verde agroindustrial. Firma nuestro director del centro, el doctor Félix Saucedo Sendejo, hoy 25 de septiembre de 2025. Y bueno, antes de darle un aplauso a Max por la participación en la conferencia de hoy, démosle un aplauso aún más fuerte porque hoy es el día de su cumpleaños. Entonces, coronar su cumpleaños dándonos una charla. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, chicos, y pues nos vemos en 15 días, ¿verdad, Nicolás? Sí, en 15 días para el próximo seminario. Gracias.